¿Cuáles son los límites que estamos dispuestos a cruzar para conocer más sobre nuestra mente? ¿El fin justifica los medios? A lo largo de la historia, los científicos han llevado a cabo experimentos para desentrañar los misterios de la mente humana. Algunos de estos estudios han sido controversiales y han planteado serias cuestiones éticas. Veamos algunos de los experimentos psicológicos más interesantes y más fuertes de la historia. Experimentos que nos enseñan lo frágil que es nuestra mente y lo fácil que nos pueden manipular. Estos estudios cambiaron la forma en que entendemos nuestro comportamiento. Estos son los 8 estudios más controversiales de la historia de la psicología. Número 1. El terror condicionado. En 1920, John B. Watson y Rosalie Rayner hicieron uno de los experimentos más polémicos en la historia de la psicología. Su objetivo, demostrar que el miedo, una emoción que hasta entonces se consideraba innata, se podía aprender. El sujeto de estudio fue un bebé de tan solo 9 meses llamado Albert. Los investigadores empezaron a mostrarle una rata al mismo tiempo que un ruido fuerte y desagradable. Con el tiempo, Albert comenzó a mostrar signos de miedo. Este experimento demostró que el miedo podía ser condicionado, cambiando la percepción de las emociones humanas. Watson y Rayner realizaron varias sesiones con Albert, repitiendo la asociación entre la rata y el ruido. Con el tiempo, Albert desarrolló miedo a otros objetos blancos y peludos, como conejos y abrigos de piel. Este experimento mostró que el miedo podía ser condicionado. Abrió la puerta hacia las nuevas investigaciones sobre cómo se forman y se pueden modificar las emociones humanas. Número 2. El poder de la autoridad. ¿Te consideras alguien obediente? ¿Seguirías las órdenes de algún superior aunque eso significara hacer daño a otra persona? Esa es la pregunta que Stanley Milgram quería responder con su experimento en 1961. A los participantes les hicieron creer que estaban en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Les pedían aplicar descargas eléctricas a otra persona, cada que se equivocaba en una prueba de memoria. Las descargas aumentaban con cada error hasta llegar a niveles supuestamente mortales. La mayoría de los participantes siguieron las órdenes del investigador, llegando a dar las descargas más fuertes. El sujeto que recibía las descargas en realidad era un actor. Sin embargo, el experimento de Milgram nos muestra una realidad incómoda. Nuestra brújula moral puede ser fácilmente influenciada por la presión social y la autoridad. Número 3. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo, un psicólogo de Stanford, simuló una prisión con 24 estudiantes. La idea era simular una cárcel en el sótano de la universidad y ver cómo se comportaban los participantes. A algunos les tocó ser guardias y a otros prisioneros. Lo que comenzó como un simple juego rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los guardias empezaron a actuar de forma cruel y abusiva. Los prisioneros mostraron señales de estrés, tristeza y trauma. El experimento, que debía durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado a los 6 días. El experimento de la prisión de Stanford nos recuerda de forma escalofriante que en ciertas situaciones cualquiera puede volverse malo y lo fácil que es abusar de la autoridad. Número 4. El experimento de la conformidad de Asch, la presión de la mayoría. Imaginen que están en un grupo de personas haciendo una prueba visual muy sencilla. Les piden que identifiquen cuál de las 3 líneas mostradas tiene la misma longitud que otra línea de referencia. En el experimento, los participantes estaban rodeados de actores que deliberadamente daban respuestas incorrectas. El 75% de los participantes se dejó llevar al menos una vez por la respuesta incorrecta del grupo, aunque la respuesta correcta era obvia. Este experimento demostró cómo la presión social puede llevar a las personas a conformarse con el grupo, incluso cuando saben que la respuesta está mal. El experimento de Asch nos muestra la gran influencia que tiene la presión social en nuestro comportamiento y nuestra percepción. Este experimento es un claro ejemplo de cómo la conformidad puede afectar nuestras decisiones, incluso en situaciones simples. Número 5. El experimento de la muñeca Bobo, aprendiendo la violencia. ¿De dónde viene la violencia? ¿Nacemos con ella o la aprendemos del entorno? El experimento de la muñeca Bobo, realizado por Albert Bandura en 1961, nos responde a esta pregunta. En el experimento se dividió a un grupo de niños en 2.
Un grupo observó a un adulto comportarse de manera agresiva con una muñeca inflable. El segundo grupo vio al mismo adulto jugando con la muñeca tranquilamente. Los niños que habían visto al adulto agresivo copiaron su comportamiento agresivo hacia la muñeca. El experimento nos muestra el poder del aprendizaje por imitación, especialmente en la niñez. Bandura también mostró a los niños videos de adultos comportándose de manera agresiva con la muñeca. Los resultados fueron consistentes. Los niños imitaron el comportamiento agresivo que habían observado. Este hallazgo subraya la influencia significativa que los modelos de comportamiento tienen en los niños. No solo aprenden observando, sino que también replican las acciones que ven, ya sean positivas o negativas. Número 6. El experimento de la tercera ola, el nacimiento de un régimen totalitario. En 1967, un profesor de historia llamado Ron Jones decidió hacer un experimento con sus alumnos de secundaria. Quería que experimentaran de primera mano cómo una sociedad democrática podía convertirse en fascista. Jones empezó introduciendo pequeñas reglas y consignas en su clase: disciplina, comunidad y acción. Los estudiantes comenzaron a delatar a los que no seguían las reglas, inventaron un saludo especial e incluso convencieron a otros alumnos para unirse a la tercera ola. En solo unos días la clase se había transformado en un grupo autoritario y excluyente. Jones continuó el experimento, aumentando la intensidad de las reglas y la propaganda. Los estudiantes comenzaron a realizar tareas en grupo, promoviendo la idea de unidad y lealtad al grupo. Aquellos que no se conformaban eran rápidamente marginados y excluidos. El experimento mostró cómo rápidamente se puede manipular a las personas para que se vuelvan autoritarios. En menos de una semana, la clase se había convertido en un microcosmos de un régimen totalitario. Número 7. El experimento de la cueva de los ladrones, la receta para el odio. Imaginen un campamento de verano en un lugar apartado. Dos grupos de chicos que no se conocen entre sí llegan para disfrutar de 2 semanas de juegos y actividades al aire libre. En el experimento de la cueva de los ladrones, Muzaffer Sherif dividió a los chicos en 2 grupos y los mantuvo apartados durante la primera parte del estudio. Durante este tiempo los grupos crearon sus propias normas, roles y jerarquías. En la segunda parte los grupos se encontraron, pero no de forma amistosa. La competencia por los recursos limitados provocó un conflicto muy fuerte entre los grupos. Los investigadores observaron cómo la hostilidad y el odio crecían rápidamente entre los chicos. Los grupos comenzaron a sabotear las actividades del otro, y las discusiones se volvieron comunes. Finalmente, los investigadores intervinieron para calmar la situación y analizaron cómo se podía reducir la hostilidad. Descubrieron que la cooperación en tareas comunes ayudaba a disminuir el conflicto y fomentar la amistad entre los grupos. Número 8. El experimento de la obediencia de Hoffling, médico o verdugo. Imaginen que son enfermeras en un hospital y reciben una llamada de un médico que no conocen. El médico les ordena administrar una dosis de un medicamento desconocido a un paciente. La dosis que les indica es demasiado alta y podría ser mortal. En 1966, Charles K. Hoffling hizo un experimento para probar la obediencia de las enfermeras a las órdenes médicas. Aunque la orden iba en contra del protocolo del hospital y ponía en riesgo la vida del paciente, la gran mayoría de las enfermeras estuvieron dispuestas a obedecer. El experimento demostró la obediencia ciega a la autoridad, incluso en situaciones que van en contra de la ética profesional y el sentido común. Hoffling seleccionó a 22 enfermeras de diferentes hospitales. Les pidió que administraran un medicamento llamado Astroten. El frasco del medicamento indicaba claramente que la dosis máxima permitida era de 10 miligramos. Sin embargo, el médico en la llamada ordenaba una dosis de 20 miligramos, el doble de la cantidad segura, a pesar de las claras indicaciones en el frasco y el protocolo del hospital. Casi todas intentaron administrar la dosis peligrosa. Solo una enfermera se negó, citando las reglas del hospital y su preocupación por la seguridad del paciente. Este experimento subrayó la importancia de cuestionar la autoridad y seguir los principios éticos, especialmente en el campo de la medicina. Y ahí lo tienen, un recorrido por los experimentos psicológicos más interesantes y a la vez más fuertes de la historia. Estudios que nos muestran lo frágil que es nuestra mente, lo fácil que nos pueden manipular y lo fácil que podemos caer en la trampa del autoritarismo, la conformidad y el odio.
Recuerden suscribirse a nuestro canal A Conciencia, activar las notificaciones y compartir este video con sus amigos. ¿Cuál de estos experimentos les ha impactado más? Te leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.